su programa La Puerta Antigua. Recordando el tema anterior, vamos a decir de que en esta ocasión vamos a ver lo que refiere a la complicidad de la humanidad con este sistema global anticristo. Cuando hablamos de la complicidad de la humanidad, estamos hablando exactamente de las personas que, llamándose cristianos o hijos de Dios, continúan siendo copartícipes de este sistema contra el enviado del Padre que está en los cielos. Bueno, obviamente ya vimos la vez pasada cómo Beliar tiene bajo su mandato a las religiones del mundo, entre comillas cristianas, a los políticos del mundo de derecha y de izquierda, es decir, los autonombrados demócratas o los autonombrados revolucionarios, y a su misma vez cómo tiene la economía mundial en sus manos, sea del lado que sea, así liderada por derechas o corrientes ideológicas de derecha o corrientes ideológicas de izquierda. Entonces, las gentes que habiendo sido llamados para ser parte del reino de Dios y su justicia, no han querido atender el mensaje del reino. Y por eso es que nuestro Señor dice que a la verdad, dice el Señor, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Qué significa con esto de que muchos son llamados? Bueno, lo que está significando esa palabra es que dentro de la raza humana, vamos a asumir que somos 7.000 millones en este mundo. Dentro de los 7.000 millones de humanos en este mundo, hay un sector que ha sido llamado para formar parte del reino de Dios y su justicia. Hay otra parte que nunca lo va a hacer. Entonces, eso es un poco como difícil de entender porque hay unos hermanos o hay unas personas que dicen que Dios no tiene acepción de personas, pero sí lo tiene. Desde que el Señor escogió a un pueblo llamado Israel en el Antiguo Testamento sobre los demás pueblos de la tierra, eso significa que hizo una elección. Ahora, esa elección que él hizo en el Antiguo Testamento fue por causa de un propósito de buscar cómo recobrar lo que se había perdido. Pero una vez que ese plan fracasó, obviamente el Señor tuvo que echar a andar un nuevo plan, y el más perfecto, como fue el plan de el propio Hijo del Altísimo viniendo hacia la tierra y formando parte de la humanidad, pero con la salvedad de que el Señor puso principios específicos. Él no escuchaba a nadie más, sino solamente al Padre. Él no hacía nada por sí mismo, a pesar de que sí lo podía hacer, sino decía: yo no hago nada si no veo al Padre hacerlo. Entonces nosotros vemos ese ejemplo máxime de nuestro Señor y Salvador Jesús, y es eso exactamente lo que vamos nosotros a copiar. Las acciones del Mesías con respecto a el matrimonio, con respecto a las ofensas, a las persecuciones, a los odios, con respecto a las riquezas de este mundo, que en ese principio es donde está más esclavizado el pueblo llamado del Señor, los llamados del Señor, porque la avaricia y la vanagloria de esta vida
los ha llevado a una dimensión tal que los ha hecho esclavos de este mundo. De manera que no creen en las promesas del Señor de que Él iba a suplir nuestras necesidades. Escuche bien esto. El Señor dijo, y vuestro Padre os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, el problema del ser humano es que ha sido adulterado en su deseo de las cosas. Y decía un filósofo por ahí, el que se hace esclavo, primero es esclavo de las cosas. O el que se somete a alguien, primero se somete al deseo de las cosas. Bueno, ahí tú lo puedes ver sacando vehículos, complaciéndose, paseando por las calles, pero con una jarana que, ¿para qué hablar? Y obviamente vamos a hablar de que ese es un plan tejido en este mundo por dos de las familias judías masónicas del círculo interno más grandes o más poderosas del mundo, como son los Rockefeller y los Rothschild. Dentro de sus haberes podemos decir que ellos son los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos y obviamente del Banco Mundial, del BCE y del Fondo Monetario Internacional. Así también de los dos grandes bancos transmundiales como el Standard Chartered y el Citibank. El Citibank, que es una transnacional que está en todos los países de Latinoamérica y de Europa. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta gente? Estamos haciendo esta introducción para que entiendas un poco de lo que te has hecho esclavo. Los Rockefeller y los Rothschild son linajes que tienen siglos de estar empobreciendo las naciones. Por decirte algo, la India, en la India se dio un empobrecimiento de una nación que hasta hace unos 4000 años atrás era inmensamente rica. Escúchame, inmensamente rica. Pero tú vas hoy a la India y ¿qué es de la India? Otro. África. ¿Qué es de África? Un país que posee las piedras preciosas más exquisitas del mundo. Topacio, rubíes, zafiros, esmeraldas, y no hablar de las que son semipreciosas, minerales en líquido como el petróleo, gas licuado, recursos naturales. Ahora, África y los países empobrecidos de Asia solo son un reflejo de estas familias langostas que depredan todo el universo o el mundo, corrigiendo, el mundo. Pero ahora lo están en el Nuevo Mundo, es decir, en América Latina. Y tienen el apoyo exclusivo y directo de las élites, como estuvimos hablando la vez pasada, de las élites gobernantes en Latinoamérica. Se calcula que las élites que gobiernan Centroamérica son 10 élites, dentro de los que hay descendientes judíos, descendientes de árabes, descendientes italianos, descendientes ingleses, y ellos han venido a someter a Centroamérica bajo sus principios de la explotación minera, la explotación de recursos naturales, de los alimentos, y a someterlo bajo sus propios estatutos que obviamente se mueven por el dinero, en complicidad con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario y el Banco de Desarrollo Interamericano, que a la misma vez es un brazo, son tres tentáculos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es del pueblo estadounidense, sino que es de exactamente esas dos familias, Rockefeller y Rothschild.
Bueno, ese es a grosso modo un poquito de lo económico. Pero ¿qué pasa con estas personas que, siendo llamadas, no están haciendo a un lado la basura de este mundo para buscar su ciudadanía que está allá arriba? Obviamente hay un acontecimiento que nos describe la escritura, como es la traslación de los escogidos. En otro concepto se le ha llamado por siglos el rapto de la iglesia. También se le conoce como, entre comillas, el advenimiento del Hijo de Dios, la segunda venida de Cristo. Pero el apóstol Pedro lo describe y el profeta Joel lo describe y el profeta Nahum también lo describe y dice que es el día del Señor. En ese día del Señor, vamos a introducirlo solamente por hoy, lo que ocurre es que no existe nada más importante para nuestro Señor y Salvador Jesús que ese día en que va a venir a ser sacado de esta tierra su pequeña manada y trasladada hacia el cielo, hacia un lugar que no es las moradas eternas, sino hacia un lugar llamado el paraíso, para ser presentados delante del Padre, delante de los mensajeros del cielo, que son multitudes de multitudes. Eso lo describe Apocalipsis 7, el verso 9, donde dice: y miré una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación delante del trono, y tenían palmas en sus manos, y cantaban un cántico nuevo que decía: gloria, la gloria y el poder pertenecen al que está en el trono y al Cordero, porque han sido redimidos. Más adelante dice que el apóstol Juan preguntó: ¿y quiénes son esos? Le dijo un anciano: ¿quiénes son esos que están ahí? Entonces Juan, el apóstol, le contesta: no sé, tú lo sabes. Estos son los que han sido, el texto en griego dice que han sido sacados de la gran tribulación, porque también este es un tema, es decir, para el tiempo que tenemos, es un tema muy extenso. Y los otros hermanos, esencialmente los que escriben y venden libros, han dicho que después de que los escogidos salgan de esta tierra, entonces viene la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. No es así, no es así según el contexto. En el programa siguiente vamos a estar describiendo con versos bíblicos cómo es este asunto. El Señor Jesús dijo exactamente que la tribulación iba a ser para sus escogidos. Y la tribulación consistía en que seríamos aborrecidos por causa de su nombre, seríamos encarcelados, asesinados, entregados inclusive por las propias familias nuestras o por los propios amigos nuestros. Íbamos a andar errantes, pobres, de aquí para allá, como Hebreos 11 lo describe. Y el Señor dijo que esa era la tribulación. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 8, dijo: porque esta leve tribulación no es comparable con la gloria venidera. Es decir, también dice el texto en Apocalipsis que es necesario que, perdón, no es Apocalipsis, también dice la Escritura que es necesario que los que os atribulan sean atribulados. Entonces, hay un grupo en este mundo que se encarga de provocarle. La palabra tribulación en griego significa aflicción, aflicción. Hay un grupo en este mundo que se encarga de afligir a los escogidos del Señor. Y dentro de ellos están estas organizaciones políticas, económicas y religiosas, porque voy a hablar de algo que es muy práctico en este mundo que vivimos. Por ejemplo, en el caso de mi familia, en los colegios donde están mis hijas,
colegios, entre comillas, cristianos, se les quiere someter a que se arrodillen delante de los ídolos que ellos consideran como deidades. Obviamente, no por ignorancia, sino por un interés. Los líderes de esos lugares asumen y enseñan de que esas figuras, esos ídolos, esos monumentos son deidades, pero solamente por ganancia deshonesta. Entonces se trata de obligar a los hijos de los escogidos, pero nuestro trabajo en el Señor es enseñar a nuestros hijos que por ningún motivo ellos deben doblar sus rodillas ante un Baal de esos. Eso no es nuevo, esto ha sido durante 2000 años, o 6000 años y 100.000 años si tú quieres. En la historia de esta guerra contra la rebelión, son millares de millones de millones que han ofrendado sus vidas delante del Padre por causa de la verdad. Por causa de la verdad. Ahora, siguiendo con el tema de los grupos económicos, políticos y religiosos de Beliar, ¿verdad? Después del paréntesis, diremos que también dentro de las mismas religiones, nos vamos a quedar ahí, autoproclamadas cristianas, cristianas calvinistas, cristianas pentecostales, etcétera y etcétera, etcétera, vamos a decir que muchos de ellos son cómplices de Beliar y de Belcebú, porque ni católicos ni evangélicos ignoran, escucha bien esto, ni católicos ni evangélicos profesantes o prosélitos ignoran las maldades que ahí ocurren. Adulterios, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, avaricia, robo, maledicencia, alcoholismo, drogadicción, pedofilia. Escucha bien eso. Eso no es nuevo. Eso está siendo practicado por islámicos, judíos, católicos romanos y evangélicos, protestantes y denominacionalistas. Obviamente se escucha hablar de los sacerdotes romanos, pero también se escucha hablar de los pastores evangélicos, pero no se escucha hablar de los rabinos judíos. Pero existe, y quizás es el lugar más oscuro, porque quiero poner en claro esto. El Señor Jesús lo dijo en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Él dijo, el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, cuando Él está haciendo referencia a los dos testigos, el Señor dice que estos van a ser exhibidos sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad. Cuando la palabra del Señor dice eso, o el libro de Apocalipsis dice eso, lo primero que se piensa es que la grande ciudad es Babilonia, que es el Vaticano. Mira, el Vaticano es una consecuencia del judaísmo, al igual que lo es el Islam y el cristianismo denominacional. Por eso, dice el Señor, no dice Iván, y sus cadáveres, es decir, el cadáver de Elías y de Enoc, van a ser expuestos en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. ¿Me oye bien esto? Sodoma. Y Egipto. ¿Por qué Sodoma? ¿Cuál era la situación de Sodoma? Si tú vas allá al libro de Génesis. Bueno, que los hombres practicaban el homosexualismo, el abuso contra natura, es decir, la relación sexual contra natura.
abandonando su naturaleza. Entonces, esta grande ciudad dice que también es llamada Egipto. ¿Qué cosa es Egipto? Bueno, si vamos allá al libro de Éxodo, capítulo 2 en adelante, Éxodo 2 en adelante, nos vamos a dar cuenta que es la que esclavizó al pueblo de Dios. Y ese concepto de Egipto y la esclavitud del pueblo antes de llamarse Israel, llamado Israel, es una figura o es un tipo de lo que iban a padecer los llamados del Señor en este mundo. Y dice que esa gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, dice que es donde fue crucificado el Señor. Hombre, yo no sé si el Señor fue crucificado en Roma. Hasta donde yo sé fue crucificado en Jerusalén, en Jerusalén. Esto molesta a algunos judíos y ese no es mi problema. Esto es lo que está escrito. Ahora, cuando tú vas al capítulo 17, al capítulo 18 del libro de Apocalipsis, te das cuenta que esta grande ciudad es la misma mujer aquella que cabalga sobre la bestia escarlata. Es la misma mujer que ha embriagado a los moradores de la tierra con el vino de su fornicación. Bueno, escúchame. Si tan solo ojeamos un poco más la historia y escudriñamos un poco más las cosas que suceden bajo el sol, nos vamos a dar cuenta que las familias que gobiernan el mundo de la farmacología, de la minería, de la explotación del petróleo, de los alimentos, del transporte, de la tecnología, de la banca mundial, de las relaciones políticas internacionales. En Apocalipsis 18.1, como mencioné anteriormente, está narrado la situación en cuanto Babilonia cae. Cuando Babilonia cae, vamos a entender algo. ¿Qué cosa es Babilonia? Bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, hay dos referencias esenciales de Babilonia en la tipología de las Escrituras. Allá en el libro de Génesis capítulo 11, dice que era una torre. Estaban construyendo una torre que llegara hasta el cielo para que los hombres de ese tiempo se hicieran un nombre. El propósito era hacerse un nombre. Ahora, cuando vamos a ver esta explicación en el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, en las profecías de Babilonia, dice que Babilonia vino a ser un imperio que llevó cautivo a la tribu de Judá. Lo que voy a decir es importante entenderlo desde el punto de vista o desde la óptica de Dios. Dice el apóstol Pablo que no son israelitas todos los que viven en Israel, y que el israelita no lo es el que lo es en el exterior, sino en el interior. Escucha bien, porque estamos viendo la tipología. Este es un poco como más pesado de entender, pero debe ser entendido exactamente por los entendidos. Los religiosos, los que se postran ante Baales, ante los Baales, ante las aceras, ante los dioses y dioses de dioses llamándose cristianos, eso no lo van a entender. Ni debemos de preocuparnos porque no lo entienden, porque ellos van a tener su recompensa, y una recompensa que no va a ser agradable absolutamente en nada.
Entonces dice el apóstol Pablo que el israelita no es aquel que lo es en el exterior, sino en el interior. Escucha bien, cuando se está hablando de la cautividad de la tribu de Judá en Babilonia, es una tipología o es una figura de los llamados a formar parte del reino de los cielos, que una vez que son llamados, inmediatamente ellos caen en la cautividad anticristo. Llámese cristianismo romano o cristianismo evangélico, para englobar un solo ya todo el concepto. Llámese cristianismo romano o evangélico. Pero aquí hay una salvedad. El cristianismo evangélico es mucho más específico en cuanto al cautiverio babilónico. ¿Qué significa el cautiverio babilónico? Bueno, el emperador de Babilonia se llamaba Nabucodonosor, que es un tipo del anticristo. Entonces, los evangélicos, que una vez pertenecieron al mundo, como dice Efesios capítulo 2, que estuvieron muertos en sus delitos y pecados, una vez resucitados o una vez que el Señor les dio vida, inmediatamente caen en el cautiverio babilónico. Pero hay un proceso que comienza a andar el cristiano, en donde dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese proceso no se da en las religiones cristianas. Se les hace cautivo de los dogmas, estatutos y decretos de los dogmas romanos y de los estatutos y decretos evangélicos, pero no se les hace discípulos de las enseñanzas del Señor, Salvador y Mesías, Jesús el Cristo. Ahora, vamos a explicar esto desde esta óptica en Apocalipsis capítulo 18. Escucha bien, ya volvemos a repetir y a recalcar. Babilonia es todo el sistema que gobierna el mundo. A su misma vez, Babilonia es parte del sistema global llamado Egipto, en donde encontramos un concepto religioso, político y económico, donde están inmersos los hijos del Señor. Y los hijos del Señor son más obedientes, se sujetan más a su sistema anticristo que a las palabras de Cristo. Lo voy a poner puntual lo que le estoy diciendo ahora mismo. Por ejemplo, dice el Señor, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a dos señores, es decir, a las riquezas. Escucha, las riquezas no son las tuyas, son las riquezas de estas élites que gobiernan el mundo. Por ejemplo, la transnacional del petróleo. Vamos a poner como un ejemplo la Texaco, la Shell, la Chevron, la ESO Standard Oil, que pertenece a los Rockefeller, tiene sucursales en todo el mundo. En cualquier parte del mundo donde tú vayas, vas a hallar Texaco, vas a hallar ESO, vas a hallar Shell, vas a hallar Chevron. Cualquier parte del mundo. O vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, las telecomunicaciones ahora mismo en Centroamérica, en manos de una transnacional llamada Claro, que a su misma vez es propiedad de dicen que es árabe, pero dicen también que es judío, llamado Carlos Slim, una de los élites que está por debajo de las élites.
Entonces nosotros vamos a entender que el mundo está gobernado por las élites del círculo interno, que todas son de linaje judío. Son de linaje judío. Son como 30 familias, para ser más correcto, de mega millonarios en el mundo. Estos a su vez tienen delegados, al igual que lo tiene Lucifer a Satanás y Satanás a Beliar, y trabaja en comunión con Belcebú. De igual manera, las élites judías tienen sus delegados. Por ejemplo, vamos a citar algunos ejemplos como Slim, o como los Pelas, o como los Elis en Honduras, o como los Campoyo en Guatemala, y muchas más familias élite en Centroamérica. Y todos estos a su vez tienen sucursales en cada ciudad. Y a eso es que le llaman la burguesía criolla. Escucha bien esto, la burguesía criolla. La burguesía criolla son aquellos hijos de élites externas que nacieron ya aquí en este país. Bueno, en nuestro país tenemos algunas burguesías criollas, entre comillas, burguesías, como son los lacayos, los chamorros, los terán, etcétera, y etcétera, y etcétera. Y estos a su vez tienen subempleados de la clase media, que a su vez se emplean a la clase, clase media baja, y la clase media baja emplea a Raimundo y todo el mundo. Es decir, a la base de toda esa pirámide económica. Y esto también está en lo político. Y esto también está en lo religioso. Las élites mundiales gobiernan lo religioso. Un ejemplo, en la iglesia romana, hasta ahora el único papa latinoamericano, pero no es latinoamericano, no lo es absolutamente. Pero los restos o los demás papas por 2000 años, todos europeos, específicamente italianos en su mayoría. Entonces, este mundo es fácil, leyendo un poco, es fácil discernirlo. Basta con tener un poquito de seso para poder entrar en el entendimiento de cómo se maneja este mundo. Y es eso a lo que se le llama Babilonia, gobernado en la política por las élites criollas en cada nación. En Estados Unidos los Kennedy, los Bush, los Kissinger, etcétera, etcétera. En nuestro país, los chamorros, los Celayas, al igual que en El Salvador y en Honduras. También en Honduras los Celayas. Allá habían otros Celayas. Esta es historia, hombre. Entonces ahora viene, y eso es Babilonia. Así se ha venido construyendo desde allá, desde la antigua Sumeria, hasta llegar a esta confín del mundo llamado América. Pero dice, ahora vamos a ver lo que va a pasar con este inmenso monstruo llamado Babilonia. Dice Apocalipsis 18: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria.
y clamó con voz potente diciendo, escuchen bien esto, ha caído la gran Babilonia. Punto. ¿Por qué dice ese texto que ha caído? ¿Cuándo va a suceder estas cosas? Bueno, vamos a anticipar. La caída de Babilonia se va a dar cuando se dé el arrebatamiento de los escogidos. Repito, la caída de Babilonia va a suceder cuando se dé el arrebatamiento de los escogidos. Pongamos en perspectiva esto. ¿Por qué cae Babilonia? Bueno, quiero decirte una cosa. Babilonia, el propósito fundamental por el cual fue formada, era para establecerse como un dios, y sobre todo para que los llamados a formar parte del reino de Dios y su justicia no se sometan al que está en el trono, el Padre de toda la creación, ni tampoco se sometan o se sujeten al que está a la diestra del Padre, como es el Cordero, el Hijo del Dios Todopoderoso. Babilonia nace con ese propósito de desviar la adoración, la obediencia, la sujeción, el sometimiento al Padre que está en los cielos, y llevar ese sometimiento, esa obediencia y esa sujeción a Lucifer. ¿Cómo se someten las personas en este mundo a Lucifer? Bueno, de dos maneras. Uno, voluntariamente. ¿Quiénes? Las élites. Voluntariamente se sujetan. Chinos. ¿Cuál es su emblema en China? El dragón, el león. Dos epítetos o dos nombres descritos en las escrituras como pertenecientes a este sistema demoníaco llamado Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, el destructor, Lucifer y todos sus secuaces. Dice el apóstol San Pedro, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice también la escritura de que el dragón, la serpiente antigua, que también es el diablo y Satanás, es decir, es un equipo, es todo el sistema. Ahí arriba tenemos al diablo con su ejército, como dijimos la vez pasada, y ahí voy a agregar algo más. La serpiente voladora y la serpiente escurridiza, la lisa y la rugosa. La lisa y la rugosa que conforman a ese dragón, esa serpiente lisa también se le conoce como la veloz y también se le llama la voladora, porque Satanás, para que vayamos remodelando nuestro entendimiento, Satanás allá arriba se caracteriza por comandar dos tipos de ejércitos. El ejército que le llaman la lisa está compuesto por toda la logística de naves voladoras extraterrestres de tamaños increíbles y de todos los tamaños, artillados con las armas que ni siquiera nos imaginamos en esta tierra qué clase de armamento es el que tienen, aunque ya existen algunas armas en esta tierra que son extraterrestres y que pertenecen al diablo. Y la otra serpiente rugosa, que es la escurridiza, exactamente esos son el ejército conformado por seres de distintas dimensiones, de distintas conformaciones. Pueden ser seres
con apariencia casi humana, o pueden ser como los representan ahí a uno que le llaman los grises, cabezones, ojones, nariz aplanada, boca pequeña, y por lo general los presentan desnudos, sin ropa. Pero también los hay de otra manera, que son a manera de reptiles, a manera de arácnidos. También los hay los que son cibernéticos, como aquellas películas de los Transformers. También les llaman cyborgs. También los hay de maneras arácnidos, creo que dije, de 4 pies. Mira, Hollywood o Hollywood, que es el parlante de Beliar en este mundo. Él es el parlante de Beliar en este mundo, y por medio de Hollywood juegan con la mente de la humanidad. Tiene películas sin fines ahí en el cine que nos hablan de todas estas cosas y que nosotros no entendemos por qué. La gente, no nosotros, voy a corregir eso, la gente no entiende ni siquiera lo que está viendo. Por ejemplo, películas de aquel hombre llamado Steven Spielberg. Ese es uno de los principales escogidos, y obviamente judío, de descendencia judía, Steven Spielberg, que tiene una película que se llama Encuentros en Tercera Fase. Puedes buscarla en internet y te vas a dar cuenta que ahí están hablando, y esas naves que aparecen ahí, esas naves no son computarizadas, no son fabricadas, son reales, que como ellos trabajan en comunión con esos ejércitos malignos de Satanás, a ellos les prestan la logística. Ahora, también tienen otra película que se llama Ellos Viven. Ellos Viven. Puedes buscarlo para que te des cuenta. Esa película es desde 1988. Y la que te dije anteriormente, el Encuentro en Tercera Fase, es de 1977. Solamente ubicando un poco la mente, en 1977, ¿quién pensaría que han existido contactos entre extraterrestres y humanos? Hay otra película que es bueno que la busquen y se llama Vimanas, Enemigos Extraterrestres. Esa película a mí me conmovió un poco en mi interior, porque ahí se puede ver la calidad de seres extraterrestres que también existen, que son de la más alta peligrosidad, fríos, asesinos, se alimentan de seres humanos, muertos o vivos. Y esa película no es una película de taquilla, es decir, inventada, es una película de una realidad que ocurrió después de la masacre de las Torres Gemelas. Otro tema que es una mentira de gran envergadura. Pero también hay películas que tú has visto, como Día de la Independencia, Depredador, Alien 1, 2, 3, 4, Hombres de Negro 1, 2, 3, Invasión. Allí te hablan de arácnidos, allí te hablan de seres en forma de araña, la guerra de los mundos, etcétera. De tal manera pues que Babilonia no solamente se compone de lo político, lo religioso y lo económico. Dentro de lo económico, ahí tienes la farándula, ahí tienes el cine, etc. Dentro de lo político, ahí tienes la izquierda, la derecha, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Es decir, es una conexión, es una red descomunal. Pero volviendo a las escrituras, dice el Señor que ese sistema va a caer. Por eso dice ha caído Babilonia. Entonces, cuando este sistema llamado Babilonia caiga, sigue diciendo el texto, entonces Babilonia cae y viene a ser habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Mira, cuando vemos estas tres palabras, se ha hecho guarida de espíritus malignos, de toda clase de demonios y del albergue de toda ave inmunda. Lo vamos a ver en la venida del Señor. Vamos a ver de que los ejércitos de Apolión o de Abadón que están dentro de la tierra en el Sheol van a salir. Dice Apocalipsis capítulo 12, el verso 9, que van a salir comandados por su general llamado Apolión, que en griego es destructor, o Abadón, que en hebreo también es destructor. Y ese destructor es el mismo Lucifer, que tiene miles de años de estar confinado ahí en el Sheol. Y sale con aquella tercera parte de mensajeros o ángeles del cielo que él se arrastró, según Apocalipsis 9. Apocalipsis 12, perdón. Ahora, por eso dice que se ha hecho habitación de toda clase de demonios, porque esa es la clasificación que se hace de los espíritus que están intraterrestres, son demonios. Pero dice que también viene guarida de todo espíritu inmundo. Y la que más interesa es también, al igual que la habitación de demonios que salen de la tierra, es el albergue de toda ave inmunda, es decir, los ejércitos de Satanás, el subalterno de Lucifer, es decir, el dragón, la cabeza lisa y la cabeza rugosa, que están todavía combatiendo allá en el segundo cielo, van a descender a la tierra. Y entonces se va a dar la confluencia de dos ejércitos propios de Lucifer, los que están ahora en el segundo cielo y los que están en la tierra confinados, y ambos van a aparecer en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que está deteniendo que ellos aparezcan en escena? La desposada, la esposa del Cordero, los escogidos. También se le describe en Apocalipsis capítulo 14 como los 144,000 sellados. Luego voy a aclarar un poquito más eso. Aquí hay un gran error en la teología. En toda la teología escatológica de Apocalipsis nos han adulterado las cosas. Porque quiero poner algo, porque yo sé que esto lo ven gente que escribe. El Señor nos ha dotado a algunos siervos de Él de cierto grado de conocimiento. Y lo primero que han hecho estos siervos del Señor es que han agarrado lo que Dios nos ha dado y lo han cuantificado. No puedes obtener un libro si no lo compras. Y eso en la Escritura no es así. El Señor dijo, de gracia recibiste, dad de gracia. Y en esto están metidos muchos que nos llamamos, están metidos muchos que se llaman siervos de Dios. Tú puedes ver la lista y te puedo dar nombres, pero ellos saben que están mal. Si lo importante es dar a conocer las verdades del reino, hacer dinero en esta tierra no es lo importante. Basta con que tenga sustento y abrigo. Entonces, una vez que la desposada sale de esta tierra, en esta tierra
ya no hay razón de ser para nada. Para el Padre, para el Hijo y para los mensajeros del Señor, ya no hay razón de ser para estar en esta tierra. Por eso dice el libro de Apocalipsis, y la esposa, escucha bien esto, y la esposa y el espíritu dicen, ven, ven ya, porque la esposa se va junto con el espíritu. Esta tierra queda, igual que la tierra de Israel, desolada y vacía. Y los llamados de ahora, que siguen adorando a María, que siguen adorando a Benito, que siguen adorando a Francisco, no recuerdo ahora, el Papa, y los que siguen adorando ahora a su denominación, a sus estatutos, a sus pastores, a sus líderes, apóstoles o profetas, se van a quedar acá. Y les espera la grande tribulación. Por no querer ahora padecer tribulación. Pues sí, no es gracioso. Este mensaje que yo doy no me ha ganado puntos a mí delante de los que en otro tiempo fueron mis amigos, que me llamaron un profeta de Dios, un pastor de verdad, un hombre ungido, un gran siervo de Dios. Hoy me llaman Satanás, hoy me dicen apóstata, hoy me dicen que estoy loco, pero exactamente esto es lo que dice la Escritura. Se quedarán, bueno, si esto fuera dentro de unos días, tú que eres católico romano te vas a dar cuenta que Francisco, que está en el Vaticano, también se va a quedar contigo. Te vas a dar cuenta que el superintendente de tu religión también se va a quedar contigo. El problema no es que él se va a quedar, el problema es que tú te vas a quedar, porque no existe un solo papa que sea fiel a Dios. Porque desde que él, escucha bien, desde que él acepta ser el papa de la iglesia romana cristiana, inmediatamente está usurpando el lugar de Dios. Está usurpando el lugar del Hijo, porque dice que Él es el vicario de Cristo en la tierra. El vicario de Cristo es el Espíritu de Dios, que es un ejército de mensajeros, no es uno, es un ejército inmenso. Bueno, siguiendo con haciendo un paréntesis ahí, porque a mí me suena increíble que haya gente que como adoran a los hombres, como adoran a los hombres, a sus líderes, y hacen a un lado al único que murió en ese madero. Es impactante. Entonces dice el Señor en Apocalipsis 18, ya en el verso 3, oiga bien lo que es Babilonia. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuál es ese vino? Las falsas doctrinas, el error, la mentira. Pero no solo eso, además de propagarse esta Babilonia, esta mujer, además de propagar falsas doctrinas, también hace negocio. ¿Y con quiénes? Con las élites de los países. Sigue diciendo, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Entonces hace negocio con los reyes. Pero dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, esta Babilonia sirve para muchas cosas. Obviamente, para los políticos, que son los reyes de la tierra, y para los mercaderes. Y ahí acabamos de nombrar a los McDonald's, que son judíos, descendientes de judíos, una transnacional que vende comida chatarra, pero que es muy propagada,
por las medias de todos los países, por los medios de comunicación en inglés, pues, en todos los países del mundo. Además de eso, tenemos a las élites locales por nación, como hablamos de los pelas en Nicaragua, de los subalternos de ellos, los lacayos, los chamorros. Esto es una realidad, hombre. Pero tú que no eres ni pelas, ni chamorro, ni McDonald's, ni Bundy, ni Dupont, vas a pagar junto con ellos esto que está diciendo el Señor. Vas a tener que hacer unión con ellos cuando esos seres malignos desciendan a esta tierra, porque los que estamos deteniendo ese aparecimiento somos los escogidos. Voy a aclarar un poco esto de los escogidos. Vamos a ver el libro de Apocalipsis 14 del verso 1. Este texto ha sido abundantemente manoseado por los supuestos escatólogos. Dice que esto van a ser en la gran tribulación y que Las dos veces que se habla de los 144,000 es en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. Bueno, si bien es cierto, dentro de la cabala judía masónica también se utiliza la numerología, pero lo utilizan con un propósito satánico. Recuerda que Satanás es el reino de Satanás, Lucifer y Beliar y Belzebú, es imitador de todo lo que hay en el reino de los cielos. En el reino de los cielos dice la palabra del Señor que existe una novia que es una doncella, es virgen, está vestida de lino fino y blanco, de lino fino, resplandeciente, obvio que es blanco, pero en este mundo la mujer está adornada de toda prenda, está vestida de púrpura, es decir, un color rojo sangre, y además de eso fornica con todos los reyes de la tierra. Entonces, en este mundo, Satanás, vamos a referirnos a Satanás y que es una sola cabeza de todo el eje, es el eje de todo el sistema. Satanás ha copiado todo lo que está en el reino de Dios. En el reino de Dios hay siervos buenos, en el reino de las tinieblas hay siervos malos. Entonces, uno de los trabajos que hacen los malos siervos es que confunden estos textos. Dice Apocalipsis capítulo 7 que ahí se mencionan también a los 144,000 sellados. Vamos a aclarar esto. Apocalipsis 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Escucha bien dónde está esto. Esto está especificando de que se está hablando de el globo terráqueo, norte, sur, este y oeste, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, oiga bien lo que decía, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oye bien, y comienzan a hablar de las 12 tribus de Israel, pero no las que aparecen en Génesis capítulo 49, sino que aquí hay otras 2 tribus que, bueno, ese otro día se puede tocar, o a lo mejor no, porque no nos va a dar tiempo. Entonces,
una vez que esto está siendo narrado, obviamente el contexto nace ¿de dónde? ¿De dónde nace esto de que miré a esta gente ahí, 144,000? Bueno, dice el verso 9, que ya lo dijimos hace un momento: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Escucha bien de dónde son. Estos no son israelitas, como dicen unos maestros ahí, falsos. Nadie podía contar. De todas naciones, ahí muere inmediatamente que estos son judíos, que estos son de Israel. Dice que era una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de Dios, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, ahora vamos a ver la relación con el capítulo 14. Estos dice que están en toda la tierra y son de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo. Ahora mira Apocalipsis 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto inmediatamente cambia. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Eso inmediatamente para cualquier cristiano debe ser inmediatamente razón. Debe de llevarte a la razón. Allá le dicen a los ángeles que están en toda la tierra, en los 4 ángulos de la tierra, que no hagan daño ni al mar, ni a los árboles, ni a los hombres, ni a la tierra, hasta que sellen en la frente a los siervos de Dios. Y aquí dice Juan que después de aquello, porque existe un método de interpretación que se llama el método de interpretación de los paralelos en la escritura, y este es un paralelo. El capítulo 7 y el 14 es un paralelo. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Esto significa que el Señor ya ha retornado. El Señor, porque es ahí donde viene, según Zacarías capítulo 13, según Hechos capítulo 1 y verso 11, si no mal recuerdo, donde dice: este mismo que habéis visto ir, así mismo descenderá. ¿De dónde se fue? Del monte del Olivar, que está en Sión. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Allá no estaban sellados, aquí ya tienen el sello. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron, oye bien esto, que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes son estos? Dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es decir, estos 144,000 de los que se está hablando aquí son los que han sido en esta tierra, cuando el Señor retorne, han logrado permanecer separados de todas las religiones del mundo. Yo no tengo religión. Yo no tengo corriente religiosa en este mundo. Por eso cuando a mí me preguntan ¿de qué religión es usted? De ninguna. No tengo religión. Entonces usted es ateo. No dije que soy ateo. Lo que estoy diciendo es que yo no profeso ninguna religión. Entonces, volviendo al tema, dice que estos son vírgenes. Exactamente es eso. No es que nunca tuvieron una relación con una mujer. Exactamente, somos hombres casados o son mujeres casadas.
pero que no tenemos nada que ver ni con Jezabel, ni con la madre de las rameras, ni con la madre de ni con las abominaciones de la tierra. Por eso están en femenino, rameras y abominaciones. Entonces dice que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tremendo mensaje, contundente. Exactamente por ese tipo de personas es que viene el Señor pronto. Solamente por vírgenes. No quiero nada con las religiones de este mundo. No quiero nada con los gobiernos de este mundo. No quiero nada con la economía de este mundo. No quiero nada con los placeres de este mundo. No quiero nada con los amigos del mundo. No. Porque yo quiero ser hallado fiel delante del trono de mi Padre que está en los cielos. Yo me debo únicamente a mi Padre, el que está en los cielos. Me debo únicamente a mi Señor, el Cordero. Más nada. En la próxima continuamos profundizando este tema, porque nos aproximamos a la venida del Señor, y en donde vamos a encontrar una concatenación de acontecimientos escatológicos que, lejos de dar miedo, debe darnos esperanza de que no vamos a estar ahí si tan solo permanecemos en la verdad. Hasta la próxima entrega.